Saludos jóvenes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy abordaremos el contenido 1.4 que da por nombre la parábola. Y pues en el problema inicial básicamente nos pide deducir la ecuación que determina un lugar geométrico, que es básicamente lo que nosotros trabajamos en el contenido 1.2, ¿no? Aprender a deducir la ecuación de un lugar geométrico a partir pues de ciertos requisitos que deben cumplirse. En este caso, los requisitos de ese lugar geométrico es que los puntos de ese lugar geométrico, o sea, los que conforman la gráfica, la distancia de esos puntos a la recta y igual a menos p es igual a la distancia al punto f 0, p. Y pues a partir de esto, pues generamos la ecuación de una parábola con vértice en el origen. Entonces, básicamente, pues de esto se trata esta solución. Y pues de aquí ya viene un poco sobre la definición de algunas partes de la parábola, ¿no? Entonces, por acá yo he tomado bien, pues, mostrárselos de manera gráfica para que usted pueda familiarizarse de una manera más sencilla, ¿no? Entonces, por acá tengo, pues, que el contenido es la parábola. Y, pues, hay unos componentes bastante básicos. El primero es el vértice, que por el momento manejaremos que el vértice va a estar en el origen, es decir, en 0,0. En temas posteriores, cuando veamos traslaciones, pues el vértice va a cambiar y por ahí pues tendremos una dificultad adicional. Pero por el momento, el vértice será en el origen. Luego tenemos el foco, que el foco siempre está en la parte interna de la parábola. O sea, de manera informal, pues refiriéndonos a la parte interna de la parábola, esta zona de acá, y la parte externa pues sería esto de acá. Entonces el foco siempre está en la parte interna, ¿no? Y las coordenadas del foco para este caso en particular va a ser 0, p, y este valor de p pues estará dado por su ecuación, ¿no? De la ecuación nosotros extraeremos ese valor de p. Y pues tenemos otro elemento que es la directriz. Y la directriz en este caso pues va a ser paralela al eje X. Para este caso, en otros casos puede que sea paralela al eje Y. Y pues su ecuación va a depender también del valor de P. Y para este caso pues la ecuación de la directriz será Y igual a menos P. ¿Okay? Y por último, y tal vez no menos importante, el eje transversal en este caso es el eje Y. Es como un eje de simetría, ¿no? Si yo tomo la parábola en su eje transversal y pues la doblo a la mitad, pues va a coincidir, ¿no? Va a coincidir. Entonces, por eso se dice que es un eje transversal. Ahora bien, hay diferentes tipos de parábolas. Hay parábolas que son verticales y horizontales. Y entre las verticales están las que son abiertas hacia arriba. Las hay también abiertas hacia abajo, y también hay parábolas que son horizontales, que son abiertas ya sea a la derecha o a la izquierda. Entonces en este caso una parábola abierta hacia arriba tiene las siguientes características. Primero que nada, su ecuación es así, es y igual a 1 sobre 4p x al cuadrado. O sea, el valor numérico que esté a la par de la variable al cuadrado, que en este caso es x, pues ese va a ser el valor de 1 sobre 4p. Y pues si no entiende de dónde sale el 4p, pues sale de la deducción en el problema inicial, que eso pues no lo necesitaremos para resolver los ejercicios. Además, pues el valor de p va a ser positivo. Entonces, si la parábola es vertical y el valor de p es positivo, entonces la parábola es hacia arriba. O de manera recíproca, ¿no? Si la parábola es hacia arriba, entonces el valor de p debe ser positivo. Entonces dice que además de ser vertical implica que la variable x es la que está al cuadrado. Entonces esta es una característica pues de una parábola vertical, que la variable que está al cuadrado es la x. Entonces veremos cómo en otra ocasión pues la cosa cambia. El foco, las coordenadas del foco va a ser 0, p, y esto pues será así siempre, ¿no? Y como p es positivo, por eso lo vemos que está en la parte positiva del plano, ¿no? Entonces aunque usted vea que está a 0, p, entonces, pero si el valor de p es positivo, pues estará ahí arriba. Luego pues el eje transversal va a ser el eje Y, y la directriz va a ser
va a tener como ecuación y igual a menos p. ¿Okay? O sea que el valor de p es bastante importante en esto de la parábola. Bien, vamos a ver otro tipo de parábola, que es la que es vertical pero abierta hacia abajo. ¿Vale? Vemos que cambiará esa ecuación. La ecuación es exactamente la misma, solo que en este caso el valor de p va a ser negativo, ¿no? Aquí lo podemos ver que está en rojo, se lo puse. El valor de p va a ser negativo. Y además, como es vertical, la variable que está al cuadrado es la variable x. ¿Ah? Si es vertical abierta hacia arriba o hacia abajo, la x está al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? El valor de p, el signo del valor de p. Si es positivo, la parábola es hacia arriba, y si es negativo, la parábola es hacia abajo. La ecuación de la directriz siempre será y igual a menos p, el vértice siempre es 0,0 y el foco va a ser en 0,p. Entonces, pero usted dirá, pero ¿cómo es que p? Se supone que p es negativo, ¿no? Porque la parábola está hacia abajo. Entonces, claro, el valor de p es negativo. Entonces, si yo le pongo un menos acá al p, entonces lo haría positivo, porque ya el valor de p en sí es negativo. Entonces, por eso lo manejamos así. Vamos rápidamente al otro tipo de parábolas, que ya serían parábolas horizontales, y vamos a ver cuál es la diferencia con respecto a las verticales. Bien, pues la primera diferencia es lo evidente, ¿no? La forma geométrica ya no es una parábola que es abierta hacia arriba o hacia abajo, sino que esta es abierta hacia la derecha. Entonces vemos como del vértice se abre hacia la derecha. El vértice no cambiará, para todos estos ejercicios el vértice es en el origen. Su ecuación, que será lo más fundamental, va a ser x igual a 1 sobre 4p y cuadrado. Entonces el valor de p va a ser positivo si es a la derecha, y la variable que está al cuadrado va a ser y. O sea, una de las dos va a estar al cuadrado, ¿no? Y si la variable que está al cuadrado es la y, entonces la parábola es horizontal. Y encima de eso, si p es positivo, pues va hacia la derecha. Bien. En este caso, como la parábola es horizontal, el eje transversal ya no sería el eje y, sino que sería el eje x. Dado que si nosotros doblamos la parábola a la mitad sobre el eje transversal, pues nos va a quedar justamente simétrica, no va a coincidir lo que está arriba con lo que está abajo. ¿Ok? El foco tendrá como coordenadas p, 0. Entonces recordamos que en la anterior las coordenadas del foco eran 0,p. Ahora es p, 0. Y la directriz ahora es una paralela al eje y. Por lo tanto, su ecuación es x igual a menos p. Ahora, si la parábola es horizontal y además es abierta hacia la izquierda, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar que el valor de p es negativo. O sea que si es horizontal y es abierta hacia la izquierda, o sea, hacia allá, el valor de p va a ser negativo. Y al ser horizontal, pues siempre la variable y es la que está al cuadrado y la variable x no. La directriz siempre va a ser x igual a menos p, el foco siempre va a ser p, 0, el eje transversal siempre va a ser el eje x, y el vértice, como no puede ser de otra manera, va a ser pues el origen, ¿no? 0,0. Ahora bien, esto es para que quede claro la parte de gráfica, de cómo identificar ciertos apartados, pero pues para la parte analítica pues no hay mejor forma que desarrollar un ejercicio, y para eso voy a desarrollar el literal de la parte 1. Y la parte 1 dice: deduce la ecuación y grafica la parábola con el foco y la directriz indicada en cada literal. O sea que el libro me da las coordenadas del foco y me da la ecuación de la directriz. Entonces, bueno, yo lo tengo por acá. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Entonces, lo primero será graficar el foco y la directriz. En este caso, pues, como numéricamente en el plano cartesiano, pues se nos va a hacer complicado identificar dónde poner un 16avo. Entonces vamos a sacar su valor en decimales, ¿no? En este caso sacaremos
el valor de un 16avo en decimales. ¿Okay? Y para eso tengo mi supercalculadora para saber cuántos son 16avos en decimales, pero la voy a encender primero. Ok, tengo 1 sobre 16 y esto es igual a 0.0625. Entonces vamos a tomar dos decimales. ¿Okay? Vamos a escribir las coordenadas del foco y en vez de un 16avo vamos a escribir 0.06 y la ecuación de la directriz va a ser y igual a 0.06. ¿Okay? Entonces vamos a graficar este punto y vamos a graficar la directriz. Entonces, vamos a graficar el foco, que es en 0, menos 0.06. Entonces recuerde, como estamos trabajando con números muy pequeños, pues es importante que usted haga una escala adecuada, ¿no? En este caso, pues en cada cuadrito he puesto de 0.05 en 0.05, ¿no? Tendría 0.05, 0.1, 0.15 y así. Perfecto. Bien, este sería el foco, ¿no? 0, menos 0.06, que sería el menos un 16avo. Ahora vamos con la directriz, que sería en la recta y igual a 0.06. Entonces, como es y igual a un valor de k, pues es paralela al eje x, ¿no? Ahora bien, a partir de esto yo puedo ver para dónde voy a graficar la parábola. El vértice siempre está en el origen. Entonces, ¿qué me dice la lógica? Primero que nada, que la directriz es un y igual a un valor, ¿no? Y luego que el foco es un 0, p. O sea, el valor de p sería 0 menos 0,06. ¿Okay? Entonces, lo más lógico aquí es que la parábola va hacia abajo, ¿va? No puede ir hacia arriba, ni tampoco podría ir para los lados, ¿no? Entonces, el foco, pues en este caso está debajo del vértice, y eso es otro indicio, pues, de que la parábola es vertical, ¿no? Y es abierta hacia abajo. Entonces, para este contenido, pues no les pido de que grafiquen punto por punto de la parábola, que algo exacto, no. Solo quiero que grafiquen el foco, quiero que grafiquen la directriz, el vértice, y a partir de ahí, pues usted grafique si es abierta hacia arriba, abierta hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. ¿Va? Esto, pues, basta con que tenga forma de parábola. No quiero que usted haga, pues, digamos, un dibujo así bien exacto. No es necesario. Entonces vemos que aquí está la directriz y vemos de que esta es la ecuación, ¿no? Y vamos a ver cómo es que sale esta ecuación. Creo que me adelanté un poco. Bueno, una vez ya graficado, vamos a sacar su ecuación. Y como vemos de que las coordenadas del foco, si recordamos, las coordenadas del foco es 0, p. ¿Qué quiere decir esto? El valor de p es igual a menos un 16avo. ¿Okay? El valor de p es menos un 16avo. Ahora, recordemos la ecuación de una parábola vertical. La parábola vertical es 1 sobre 4p x al cuadrado. ¿Vale? Esta es la ecuación de una parábola vertical, ¿no? Ahora vamos a sustituir el valor de p y tendríamos que y va a ser igual a 1 sobre 4 por el valor de p, que es menos un 16avo. ¿Ok? Ahora voy a simplificar la multiplicación que tengo ahí y me va a quedar que y es igual a 1. Uy, aquí me falta el x al cuadrado. X al cuadrado. Aquí tengo 1 sobre 4 por menos un 16avo. Puedo sacar cuarta y cuarta.
y tendría pues un cuarto, menos un cuarto. Entonces 1 entre menos un cuarto de x al cuadrado. ¿Ok? Entonces tendría que y va a ser igual, 1 entre un cuarto es igual a menos 4x al cuadrado. Entonces esta es la ecuación de la parábola. Entonces vengo a la gráfica y a la par de la parábola escribo su ecuación. Entonces así finalizaría el ejercicio. Entonces hacemos el resumen. Lo primero es graficar el foco y la directriz. Entonces que está por acá, aquí está el foco, aquí está la directriz. Y también ponemos el vértice, que el vértice siempre es en el origen. ¿Va? Luego deducimos hacia dónde va la parábola, dibujamos la parábola. Y pues a partir de las coordenadas del foco vemos cuál es el valor de P. Y lo sustituimos en la fórmula o en la ecuación de una parábola vertical, ¿no? Pues anteriormente les dije cómo es cuando es horizontal. En este caso, como es vertical, pues lo dejamos, lo sustituimos aquí. Y pues a continuación pues seguimos simplificando hasta que ya no se pueda más y lo que quede, esa será pues la ecuación de la parábola y se da por concluido el ejercicio. Continuando con el desarrollo de los ejercicios en la parte 2, pues dice básicamente determina las coordenadas del foco, el vértice y la ecuación de la directriz. Luego localízalos en el plano cartesiano y grafica la parábola. Perfecto. Bueno, por acá tengo el literal A y espero que les sirva este pues, de apoyo para que ustedes puedan desarrollar los demás. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que me pide? Me pide encontrar el foco. ¿Ok? Vamos a poner aquí foco. Entonces, en la ecuación nosotros podemos ver qué tipo de parábola es, si es vertical, si es horizontal y pues qué dirección lleva, ¿no? Entonces primero vemos que la variable que está elevada al cuadrado es la variable x. Por lo tanto, la parábola es vertical, ¿no? Entonces como es vertical, el foco tendrá estas coordenadas, 0, P. Entonces para encontrar las coordenadas del foco debo encontrar el valor de P. ¿Va? El valor de P pues no lo conozco. Entonces eso es lo que yo voy a encontrar ahorita. Entonces primero para eso voy a recordar la ecuación general, ¿no? No general, sino que la ecuación dada de una parábola vertical con centro, con vértice en el origen. ¿Va? ¿Okay? Entonces recordamos de que es y igual a 1 sobre 4p por x al cuadrado. Entonces se parece bastante con la que me da el ejercicio. Entonces eso me confirma pues de que es vertical. Y ahora no sabemos si va a ser abierta hacia arriba o abierta hacia abajo, porque eso depende del signo de P. Entonces si P es positivo va a ser hacia arriba y si P es negativo pues es hacia abajo. Entonces, ¿cómo encuentro el valor de P? Pues veo que el coeficiente que está a la par de x cuadrado es 1 sobre 4p. Y aquí el coeficiente que está a la par de x al cuadrado es 2. Entonces, ¿qué quiere decir? De que 1 sobre 4p va a ser igual a 2. ¿Sí? ¿Quién acompaña a x cuadrado? 2. ¿Quién acompaña a x cuadrado? 1 sobre 4p. Entonces, mi 1 sobre 4p va a ser 2. ¿Okay? Entonces, de aquí voy a despejar, pues es 4p. ¿No? Ahora bien, yo lo que hago en estos casos es de que cuando tengo una fracción y el que tengo que despejar está en el denominador, o sea, el que está abajo, entonces lo que hago es que invierto a ambos lados, ¿no?
Es una forma informal de decirlo, pero pues funciona. Si invierto pues a ambos lados, ¿qué tendría? Tendría que 4p va a ser igual a 1/2. ¿Sí? Porque a la izquierda me quedaría 4p sobre 1, que es 4p. Y a la derecha que tengo 2 sobre 1, me quedaría 1 sobre 2, es decir, 1/2. Ahora bien, ¿qué hago? Paso a dividir el 4 y me va a quedar que p va a ser igual a 1 sobre, 1/2 sobre 4. ¿Vale? Y 1/2 sobre 4, ¿a qué es igual? Es igual a 1/8. Ahora bien, como el valor de p es positivo, 1/8 es un número fraccionario, pero es positivo, ¿no? Entonces la parábola es abierta hacia arriba, ¿no? Es vertical, abierta hacia arriba. Y las coordenadas del foco son 0, F, porque es importante poner la F, 0,1/8. Esas serían las coordenadas del foco. Ahí está. Ok. Bueno, y encontré el foco. ¿Qué más tengo que encontrar? El vértice. Entonces, para que no complicarlo, pues las coordenadas del vértice en todos estos ejercicios es la misma, 0,0. Entonces lo vamos a dejar así, vértice 0,0. Ok, bien. Entonces ya salimos de ese compromiso. Vamos a ver qué más. Y nos pide la adecuación de la directriz. Ok. Directriz. Entonces, como es una parábola vertical, la ecuación de la directriz es y igual a menos p. ¿Qué significa esto? Que la ecuación de nuestra directriz para este caso va a ser y igual a menos 1/8. Y eso sería todo. Esa es la directriz. Por eso es importante pues encontrar el valor de p. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Y luego localízalos en el plano cartesiano y grafica la parábola. Perfecto. Entonces, bien, ya en el plano cartesiano pues ubico las coordenadas del foco, que si bien recordamos era 0,1/8. Y pues si no se ubica con 1/8, pues saque el valor de 1/8 en la calculadora y hace 1 entre 8. Y eso va a dar 0.125 y lo aproxima a 0.3. Por eso sale aquí 0,03. Entonces, siempre recomendándole va pues tener una escala adecuada. Ya que estamos en el 0.13, podemos ir de 0.1 en 0.1, ¿no? Esa nos podría servir. ¿Ok? Ahora vamos con la directriz. La directriz era y igual a menos 1/8. Entonces, ahí está la directriz. Ahora vamos a poner el vértice, que es 0,0. Voy a ponerles sus respectivas letras para no confundirnos, ¿no? F, que es el foco. Esta sería directriz. Y este sería el vértice. No, siempre en el origen. Entonces, evidentemente, pues la parábola sería abierta hacia arriba. Y pues su ecuación ya nos la da el ejercicio, que sería y igual a 2x cuadrado. Y igual a 2x
al cuadrado. Entonces, pues esto, pues como le repito, yo no necesito que quede perfecto, sino que se refleje, ¿no? Que usted haya entendido qué sentido lleva la parábola, si es vertical, si es horizontal, si es para arriba, si es para abajo, si es para la derecha, si es para la izquierda, ¿no? Entonces, yo solo quiero que ubique los puntos, la directriz y dibuje la parábola, ¿no? Una parábola, una curva suave que se parezca a una parábola. No es necesario que grafique más puntos. Así que básicamente eso sería. Y pues suerte con los demás ejercicios.